Hola a todos, comunidad educativa de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESI, con el tutor Eduardo López en la asignatura, en el curso de Economía Financiera en las Instituciones Educativas. Hoy compartiremos brevemente el tema de fuentes de financiamiento utilizadas por las instituciones educativas, a nombre de mi compañera Lorcy López Hernández y quien les habla, el doctorando Raúl Rodríguez Romero. Nos hacemos unos interrogantes al iniciar este compartir de la temática. ¿Cómo deben encaminar entonces los países sus políticas educativas para incentivar la inversión del capital humano? ¿Solo los estados tienen esa función de invertir en ese capital humano o también es responsabilidad de las empresas, de la sociedad en general, para invertir en ese capital humano? Tenemos que empezar diciendo que el financiamiento educativo es el medio a través del cual se asignan los fondos que puedan efectivizarse en el cumplimiento del derecho a la educación. ¿Por qué es importante estudiar este eje? Porque este eje es justamente quien enmarca la disponibilidad de esos recursos para que se materialicen esas políticas educativas, teniendo en cuenta la organización federal o unitaria de un país, la cual resulta fundamental para entender esa implementación de esa financiación en las políticas públicas. Mirar el grado de descentralización de los servicios públicos, un aspecto relevante que determina esa organización de cómo se gestionan y financian esos servicios educativos. Importante también, pues, mirar la relevancia de los mecanismos de financiamiento para reducir esos desbalances territoriales. Es importante tener en cuenta que el financiamiento educativo se articula en relación entre la provisión de la educación y el financiamiento. ¿Qué es la provisión de la educación? Es toda esa estructura a través de la cual se gestionan esos recursos, bien sea de la educación pública o la educación privada. Ese financiamiento de esa provisión puede provenir tanto del sector público, a través de las transferencias de las escuelas públicas y privadas, como a través del sector privado, que tiene que ver ya con los gastos de la familia, sus aranceles y los aportes de ciertas cooperativas que se llevan a cabo. Veamos dos modelos de financiamiento. Uno se enmarca en la oferta y en la demanda, ambos sostenidos en la destinación de esos recursos. Hablemos del primero. Si empezamos a hablar desde la perspectiva de la financiación de la educación por la oferta, estamos hablando que es aquella que se entiende como el gasto que realiza el Estado en proveer directamente el Estado de Derecho, ese derecho a la educación, ¿sí? Esto en cuanto a la oferta. Aquí las autoridades definen de forma directa, por medio de procedimiento administrativo, la asignación del personal docente y no docente, los bienes y servicios y el suministro del equipaje de la infraestructura. Si hablamos ahora de la demanda, que es el otro modelo de financiamiento, se entiende como el gasto privado que ejercen los beneficiarios y el aporte que realiza el Estado para que estos puedan escoger la institución que deseen, garantizando la equidad y la calidad de esa educación. Aquí entonces los fondos, de forma indirecta, van a las familias o de forma directa a las instituciones educativas en función de la cantidad de alumnos que se tienen. Hablamos de entidades territoriales certificadas que competen a un aproximado de 100.000 habitantes en adelante. De manera transversal, hay otras dimensiones importantes, aparte de los modelos de funcionamiento, que tienen que ver con la equidad y la eficiencia, que entendemos en que esas políticas de financiamiento no son suficientes o no cobijan de una manera total las necesidades de la calidad educativa. Sin embargo, estos recursos impactan directa e indirectamente las posibilidades de acceso al sistema educativo y los criterios de asignación dependiendo de los territorios y las brechas que existen. Vamos a colocar unos ejemplos. En cuanto a la oferta, por ejemplo, esa asignación de esos recursos tiene que ver con contextos de pobreza, con las disparidades en el gasto por alumno, los déficits de cobertura o la utilización de esos recursos dependiendo de la cantidad de estudiantes por docente. Si hablamos entonces del ejemplo por la demanda, aquí se especifican ya una serie de grupos
digamos, puntuales que tienen que ver con aquellas escuelas que tienen una población con cierta condición, como afro, como en conflicto, como negritudes, etc. Entonces hablamos de que las principales fuentes de financiamiento de esas instituciones educativas en el mundo se pueden dar de tres formas: a nivel del rubro fiscal, a nivel del endeudamiento o financiación internacional y finalmente la financiación realizada por algunas comunidades locales. Si hablamos del sector privado, estas fuentes de financiación en Latinoamérica ha reversado un poco, dándose que esta financiación se clasifica de acuerdo a las características de cada gente, bien sea por, digamos, los estratos, o bien sea por el pago de matrículas, o bien sea por la financiación de cada familia. En la institución de educación superior, vemos que el financiamiento depende del pago de matrículas, de los exámenes por admisiones, algunos bonos o financiación que da el gobierno con algunos programas y también por el pago hecho por los estudiantes por diferentes conceptos. Esto ya viene directamente de los hogares o de los padres de familia que sostienen a los estudiantes. Vemos en el caso de Colombia, en los artículos 356 y 357, se habla de una descentralización hacia las entidades territoriales de parte de sus servicios públicos, entre ellos la educación. Es decir, que el gobierno gestiona los recursos, deposita los recursos a esos entes territoriales y estos entes territoriales son los que hacen el desembolso del recurso. La Ley General de Educación, la Ley 115, ha hecho, digamos, ha dejado claro que esa inversión educativa se deja a los departamentos, a los municipios certificados. Colombia es uno de los países que tiene este modelo de asignación de recursos estructurado a través de la financiación de la oferta, ¿sí? Que se presenta a su vez a través del cálculo de la cantidad de alumnos y se hace la distribución de esos recursos. Surge en el 2001 el Sistema General de Participación, ¿sí? Que establece que mediante el cual el gobierno nacional transfiere esos recursos a departamentos o municipios para el sostenimiento de la educación, la salud, el agua potable y saneamiento básico. La ley 715 instauró entonces un porcentaje del 58.5% que se reparte entre los municipios, departamentos certificados. Aparecen también los recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, que se da a través de los impuestos o del sistema de regalías. Entonces, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima.